Buenas tardes, chiquillos. Buenas tardes, Hola, profe. profe. Un poco alumnos. Buenas tardes, profe. ¿Por qué tampoco? Vamos con tope. Ah, ya. Vamos a repasar lo último que vimos. Bueno, como les explicaba, la Tierra aparentemente es grande, ¿cierto? Da la idea como que nunca se va a contaminar el océano ni el aire, pero en el último tiempo nos hemos dado cuenta que no es así, ¿cierto? Hay eh, hay grandes islas de plástico que se ha ido acumulando en el mar debido a las corrientes oceánicas, se tienden a acumular en un solo lado, y la isla más grande, de hecho, es del porte más o menos de Bolivia. La isla más grande del porte de Bolivia, flotando en el mar, de puro plástico, plástico así como las tapas de botella, estas partes de atrás de los lápices Bic, tapas, muchas tapas de botella, ese tipo de cosas, flotando en el mar. Estamos hablando de una superficie el equivalente a Bolivia, con 10 metros de altura y 20 metros de profundidad, ¿ya? O sea, es el tamaño de la isla de plástico. Uno pudiera pensar que se pudiera quemar, ¿es cierto? Pero imagínate eso ardiendo, y que se pusiera a arder el tamaño que tiene, 20 metros de profundidad, 10 metros hacia arriba, y de la superficie del porte de Bolivia, de lo por hecho que ardería por más de 100 años, con toda la contaminación que eso implica. Entonces, no es tan simple el tema. Ahí se ha formado un ecosistema artificial, donde hay una especie de araña, que no me acuerdo el nombre ahora exacto, y esa araña se alimenta de los huevos de los peces, por lo tanto está provocando un problema ecosistémico súper grande, no solo de contaminación. Sabemos que la Tierra es el único planeta que conocemos que tiene vida, como la conocemos, y que la atmósfera cumple una función primordial para eso, ya que mantiene la temperatura del planeta a una temperatura promedio de más o menos 15 grados durante el año. Es el promedio. Obviamente hay sectores donde hay 20 grados bajo cero, 50 grados bajo cero, y otros donde hay 50 grados sobre cero, ¿ya? Entonces la atmósfera cumple la función principal de mantener, ¿cierto?, la temperatura, por un lado, para que se den las condiciones de vida, y por otro lado es un pequeño filtro, ¿cierto? Un filtro que evita que meteoritos golpeen el planeta, ya que al entrar a 60.000 kilómetros por hora, que más o menos es la velocidad que entran, cuando entran a la atmósfera se desintegran, ¿ya? Entonces se desintegran en pedazos más chicos que son menos dañinos que si no tuviéramos atmósfera. Hablamos de la sismología, ¿cierto?, que estudia los sismos, y sismo también puede significar impacto o choque. Los sismos o terremotos son movimientos bruscos de las placas que conforman la litósfera, la corteza terrestre, producto de que están en movimiento, ¿ya? Las placas no están estáticas, están siempre moviéndose. Entonces la placa de Nazca, por ejemplo, debiera de entrar al año, va avanzando aproximadamente 5 a 6 centímetros al continente, o sea, la placa sudamericana, pero a veces ese avance no se produce, se van acumulando esos centímetros. O sea, no hay ningún movimiento, por ejemplo, frente a Valparaíso desde el año 85. Entonces esos 5 centímetros se vuelven a acumular con otros 5 centímetros. Piensen en los años que han pasado del 85 al 2020, estamos hablando de 35 años. 35 por 5 centímetros es harto que debiera haber penetrado, ¿cierto?, la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, y ese movimiento no ha existido.
Por lo tanto, se está acumulando la energía y va a llegar un momento en que ya no va a aguantar más y se va a provocar el sismo y va a ser violento, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Pero como la placa de Nazca no es, si bien es algo sólido, en un tamaño tan grande como ese, hay partes que penetran, otras que no, hay otras partes que le provocan menos roce frente a la costa, otros no. Entonces, por eso no va avanzando pareja ya, a lo largo de todo el litoral. Así como más o menos se puede entender por qué se producen los sismos. Esa zona en donde penetra la placa de Nazca, en la placa sudamericana, se llama zona de subducción, zona de subducción. Y nuestros sismos son la mayoría con ese origen, zona de subducción. Pero también los sismos se pueden provocar por grandes explosiones, ¿cierto? O impactos de meteoritos, ¿ya? Habíamos dicho, ¿cierto?, que el sistema solar entero está avanzando hacia la constelación de Hércules a 20,1 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad en que se está moviendo el sistema solar hacia la constelación de Hércules, que es el equivalente a 72.360 kilómetros por hora. Por otro lado, la Tierra tiene un movimiento de traslación con una velocidad mayor a esta incluso, y también tiene una velocidad de rotación. O sea, hay tres velocidades que están afectando a nuestro planeta constantemente: la rotación, la traslación y la velocidad del sistema solar hacia la constelación de Hércules. La velocidad menor es la velocidad de rotación, estamos hablando de 1.600 kilómetros por hora. Esa velocidad está medida, ¿cierto?, en torno a su eje, ¿cierto? Por lo tanto, si la Tierra se frenara solamente considerando esa velocidad de 1.600 kilómetros por hora, ¿no?, sería el equivalente, ¿cierto?, a que chocáramos a 1.000 kilómetros por hora contra una pared. Por lo tanto, muy poco probable que quede vida si se detuviera el planeta bruscamente, ¿ya? Si la rotación se detuviera en un segundo, todo saldría disparado, ya los edificios, los árboles, no hay ningún árbol que aguante 1.600 kilómetros por hora de un frenazo, ¿ya? Entonces sería catastrófico. Seguramente sobrevivirían las bacterias, los hongos, cosas microscópicas. Los mares se rebalsarían contra la tierra o habrían tremendos tsunamis por el frenazo ese. Bueno, sería terrible. ¿Qué hablar de la velocidad de traslación, que es mucho mayor, 29,8 kilómetros por segundo, ¿ya? O sea, en un segundo 30 kilómetros, en otro segundo 60, o sea, te demoraría como 4 segundos de Santiago al Paraíso, 4 segundos de esa velocidad, de Santiago al Paraíso. Entonces, también es enorme esa velocidad, por lo tanto, si se llegara a detener el planeta en su movimiento de traslación, también sería catastrófico. Estamos hablando de 107.227 kilómetros por hora. Es muy difícil que se vaya a detener así de un segundo a otro, ¿cierto? Porque hay una inercia de por medio, ¿ah?, que lo va a tender a seguir avanzando. Pero todo esto lo domina la fuerza gravitacional del Sol, ¿cierto? Y la interacción con la fuerza gravitacional de los planetas. Por otro lado, les decía que una de las cosas que permite la vida también en el planeta es el campo magnético del planeta. El campo magnético del planeta permite que los rayos cósmicos no penetren, ¿cierto? No penetren la atmósfera. ¿Por qué? Porque son desviados por ese campo magnético. Entonces, si no tuviéramos el campo magnético que tiene la Tierra, gracias al núcleo de hierro incandescente que tiene en el centro, moriríamos todos achicharrados, ¿ya? Por eso los astronautas tienen que salir con esos trajes cubiertos prácticamente de un material que refleje la luz y no que la capte. Los rayos cósmicos te consumirían en cosas de segundos. Si uno estuviera así con ropa, por ejemplo, común y corriente,
fuera de la estratosfera. Profe, ¿y es el único traje que tienen para subir hacia arriba? Bueno, ¿O hay más? bueno, hay varios tipos de traje, pero tienen que estar recubiertos por un material muy especial. De hecho, lo que mejor refleja la luz es el oro. Y estas naves que aterrizaron en la Luna están todas cubiertas con una delgada capa de oro, justamente para evitar el calor excesivo que generaría, ¿cierto?, los rayos cósmicos, la radiación ultravioleta, todo lo que nos filtra la atmósfera y el campo magnético. ¿Se entiende? Sí, profe, sí me aclaró la duda. Ya. Bueno, ahí está mostrando cómo se produce un sismo. Les decía que son placas que están en contacto, a veces son fallas como esa, que no es una placa, pero es una ruptura dentro de la placa, dentro de la corteza terrestre, y que pueden estar sometidas a esfuerzos, ¿ya? Por ejemplo, esta parte de la placa está tendiendo a bajar y esta está tendiendo a subir, pero hay roce ahí, hay roce, ¿cierto? Entonces ese roce impide que suba y baje todos los días. Algo parecido a lo que pasa con las placas tectónicas. Si bien debiera meterse 5 o 6 centímetros la placa de Nazca bajo la continental, eso no ocurre todos los años. ¿Por qué? Porque el roce impide ese movimiento, entonces se va acumulando la energía hasta que llega un momento que ya no aguanta más y cede. Y ahí se produce la ruptura o el deslizamiento, ¿cierto?, de la placa bajo la placa continental, que sería nuestra, donde vivimos nosotros, Chile. Ahí está mostrando cómo se produce un sismo, ¿cierto?, producto de una falla donde hay dos caras que se mueven en sentido opuesto, pero como les decía, no siempre, no siempre están en movimiento producto del roce, pero llega un momento en que la energía que es tal, se acumula de tal punto que se vence ese roce y es cuando se produce el sismo. Donde se produce ese quiebre o ese movimiento brusco, se le dice hipocentro, ¿ya? Hipocentro. Puede ser el movimiento brusco o puede ser un quiebre de una parte del macizo rocoso, ¿ya? Aquí aparece como un movimiento, no como un quiebre. Y si tú proyectas el hipocentro a la superficie, a eso se le llama epicentro, ¿ya? Epicentro. Por ejemplo, el primero, ¿cierto?, tembló harto en Huasco, cerca de Huasco, o sea, en la tercera región, la región de Atacama, hubo un temblor de grado 7, como a las 12:09, y después ayer en la tarde hubo unos 6,4, si no me equivoco. Entonces, pero entre medio no había muchos temblores más, que son las... Después de un gran temblor existen las réplicas que se llaman, que son acomodamientos, ¿cierto?, de la corteza, producto del gran movimiento que hubo, después se empieza como a acomodar el rompecabezas. Y esos son los pequeños sismos que se producen como réplica, ¿ya? Ahí están mostrando, ¿cierto?, un foco sísmico o hipocentro también, y arriba en superficie estaría el epicentro. Entre más cerca estoy del epicentro, obviamente más daño voy a sufrir. Lo mismo del foco. Nuestros focos sísmicos o hipocentros están normalmente a 30, 40 kilómetros de profundidad. Entonces uno dice un grado 3 no es nada, pero un grado 3 en superficie es enorme, el pencazo. De hecho, la explosión que ocurrió en Beirut hace poco, que ustedes vieron en televisión, fue que el equivalente a energía liberada en un instante de un temblor 3,3 grados Richter. ¿Sí? Que eso mide la energía liberada, pero eso fue en la superficie, pues esa es la diferencia. Claro, si es 3,3 y es a 30 kilómetros bajo tierra, se mueve un poquito el piso nomás, pero cuando es en superficie es enorme. Esos sismos se producen, pero de alguna forma inducidos por la minería, cuando estamos trabajando en un método de explotación que se llama panel caving, que es un método de explotación masiva en donde yo voy obligando al macizo rocoso a acomodarse. Y esos acomodos a veces producen rupturas importantes de 100, 200 metros, que son equivalentes a 2,5 o 3 grados Richter.
pero la diferencia es que tú estás a 100 metros donde se produce el pencazo, o sea, la ruptura. No estás a 30 kilómetros como acá en el dibujo, sino que estás a 100 metros. Entonces ese 3,3, ese 2,5 grados Richter es una explosión violenta. Esa es la falla de San Andrés, que es una falla, es una de las fallas más grandes que existe en el planeta. Una falla de contacto donde pueden haber muchos sismos, ¿cierto? De hecho, diariamente los hay. Lo que pasa es que la mayoría son pequeños, pero diariamente en la Tierra hay cientos de sismos en nuestro planeta. Chile es uno de los países más sísmicos, obviamente, junto con Japón, Indonesia. Casi todos los países que están en contacto con placas están constantemente con sismos. Nosotros, Chile, está en la orilla, ¿cierto?, de la placa sudamericana, justo donde se encuentra con la placa de Nazca, por lo tanto, siempre vamos a tener muchos sismos. Lo bueno es que son profundos. Por ejemplo, en Turquía, en Japón, en esas zonas, generalmente los sismos no son tan profundos. Entonces, cuando ocurre un grado 7, por ejemplo, en Turquía, el daño que provoca es mucho mayor que un grado 7 acá. Entonces la gente a veces dice, ay, si aquí hay un temblorcito nomás. Sí, porque se produce a 30 kilómetros de profundidad, pero si no fuese así, sería una cosa violenta como ocurre en Turquía y en otros lados, un grado 7. Entonces, cuando pensamos en la cordillera de los Andes, cuando pensamos en la cordillera de los Himalayas, ustedes tienen que entender que esos son movimientos bruscos que han provocado que parte de la corteza terrestre se levante de esa manera. Entonces, estamos hablando de mucha energía que ha provocado eso. Cada uno de esos movimientos que ha tenido la cordillera para formarse han sido tremendos sismos, ¿ya? No han sido de un segundo, no han sido suaves. Ustedes saben que todos venimos de un solo continente, ¿cierto? Pangea, y ese se fue dividiendo. Bueno, cada una de esas divisiones se debe a este movimiento de placas, ¿cierto? ¿Ah? La deriva de las placas. Por lo tanto, el planeta como lo conocemos ahora, seguramente en 20.000 años más o 100.000 años más no va a ser el mismo, mirado desde el cielo. Aunque no creo que tengamos para 1000 años más así como vamos. Ya, ahí está la falla de San Andrés, ¿cierto? Mirada desde arriba en un mapa, todo lo rojo es la falla de San Andrés. Por lo tanto, incluso como ustedes pueden ver ahí, la falla de San Andrés provocó el Golfo de California. Todo el Golfo es parte de una cuenca que fue generada producto de la falla de San Andrés. Entonces, todo este sector, todo esto puede estar expuesto, ¿cierto?, a un sismo grande. Esto es más bien lo que conocemos como la falla, pero todo esto viene a raíz de este movimiento. Esto es una parte donde se forman las placas en el mar, se llaman ridge oceánico, y ahí es donde nacen las placas, ¿ya? Entonces se producen porque está constantemente saliendo magma que al enfriarse bajo el mar y a las grandes presiones que tiene, porque el mar está sometiendo esto a una presión enorme, por eso no se produce un hervor, ¿cierto?, en superficie, porque hay varios cientos de metros o kilómetros de profundidad y con la presión que esto implica, esto va produciendo que se enfríe rápidamente y como va saliendo y se va enfriando, va creciendo la placa hacia la izquierda y va creciendo la placa hacia la derecha. Entonces aquí nacen las placas. Así nace la placa de Nazca, por ejemplo. Esta es una zona que le llaman la zona de discontinuidad de Morovich, la corteza oceánica, ¿cierto? El manto superior. Entonces a esto se le llama ridge oceánico. Todo esto lo entendemos hasta donde podemos, hasta donde hemos aprendido científicamente, ¿entienden? Todavía hay mucho que descubrir, porque si lo conociéramos todo ya, podríamos predecir los sismos, así como podemos predecir, por ejemplo, que va a llover el día de mañana o en 3 días más, de una manera más o menos exacta. También podríamos hacer lo mismo con los terremotos, pero hay tantas variables en el tema de los sismos que todavía no podemos manejar, no podemos entregar una predicción. Nadie te puede decir va a temblar en 5 minutos más
con 7 grados Richter va a llenar. Nadie te puede decir eso, ¿ya? Menos los brujos. Ya. Ahí nuevamente tenemos una falla, ¿cierto? La falla de San Andrés, una parte de la falla, son varios cientos de kilómetros, ¿cierto? Y ahí se ve claramente cómo es el movimiento, pues es la gracia de esta foto, porque aquí esa es la falla, ¿ya? Entonces aquí se supone que venía una cuenca de río, una cuenca aluvial, ¿cierto? Que cuando llueve pasa el agua por ahí, ¿cierto? Pero esto obviamente no era así, ¿cierto? Era de aquí, continuaba acá. Por lo tanto, esta zona, ¿cierto? Que está ahí, debió haber estado por acá arriba, antes, ¿ya? Esto que está ahí seguramente es una especie de camino, esa cosa recta que está ahí, porque se nota que no ha cambiado por mucho tiempo. Este también es un camino, aparentemente. Entonces eso es lo que uno puede ver, que esta zona seguramente continuaba acá, por lo tanto esta parte que está acá estaba más arriba. Entonces, ¿qué te indica? Que esta parte se está moviendo hacia arriba y esta parte se está moviendo hacia abajo. O sea, esta parte se está mirando hacia el norte, se está moviendo hacia el norte y esta hacia el sur. Eso es lo que se puede ver en esta foto. Lo mismo acá. Aquí también se ve algo parecido. Seguramente esta cuenca que está ahí continuaba acá. Pero como hace tiempo que no se mueve, se ha formado el río en esta zona también. La cuenca fluvial. Las quebradas también son fallas generalmente, fallas. No son tan grandes como la San Andrés, pero también son fallas. De hecho, según estudios de geólogos y geofísicos, toda la zona del Marga Marga, por donde baja el Marga Marga hacia Viña, toda esa cuenca, ¿cierto? Por donde va el Troncal Sur, cuando uno va hacia Olmué, hacia Limache, es una gran falla, que hace más de 500 años que no se mueve. El día que se mueve, el día que se mueva, queda en la escoba. Entonces nosotros estamos habitando el planeta recién nomás. Entonces conocemos muy poco. Los japoneses pensaban que a lo más cada 100 años había un temblor grado 8, pero eso es lo que ellos conocían de acuerdo a las estadísticas que manejaban. Nunca pescaron, por ejemplo, letreros que encontraron después, varios kilómetros arriba de la isla de Japón, donde decía, de aquí para arriba es seguro. O sea, los tsunamis llegaban hasta ahí. Con japonés antiguo han encontrado letreros. De aquí para arriba construya. Generalmente el hombre desprecia el conocimiento de los ancestros, de los viejos, y, por ejemplo, en La Serena, cuando yo llegué a estudiar, en el año 87, la costanera en La Serena no había nada. La Serena comenzaba de la Panamericana hacia el interior. Lo mismo Concepción. Concepción, ¿qué creen que está adentro del mar? Concepción no está a la orilla del mar, está bien adentro. Pero después los ancestros se olvidan de eso, construyamos acá nomás, los descendientes, perdón. Y ahora existe la Avenida del Mar en La Serena, vamos a ver cuánto dura. Porque toda la zona que hay entre la Avenida del Mar y la Panamericana es pura zona de vegas pantanosas. ¿Por qué? Por los tsunamis que han habido y han inundado toda esa tierra, que es prácticamente plana. O sea, cuando llega a haber un tsunami en La Serena, va a llegar el mar va a llegar hasta la Panamericana por lo menos, o sea que va a arrasar con todo. Eso es lo que nos dicen los acontecimientos del pasado, por eso es tan importante la historia, ¿no? Para no cometer los mismos errores. Lo que les decía, lo mismo en Concepción, por eso está Concepción construida adentro. Bueno, en Japón, en la isla grande de Japón, hay partes donde dice, donde descubrieron después del terremoto del 2010 que tuvieron ellos, después del nuestro, que fue más grande incluso, que ustedes han visto seguramente imágenes del tsunami ese que fue terrible. Ellos pensaban que con los muros de 10 metros que tenían estaban sobrados de cariño. De acuerdo a su estudio, no podía haber un sismo mayor a 8 grados, pero fue grado 9. Provocó olas mucho más grandes que rebasaron esos muros, ¿cierto? Y lo peor de todo que cuando entra el mar, después cómo sale si tiene muros de 10 metros. Entonces es complicado el tema. Ahí hay otra falla en donde se ve que una parte de la falla sube, ¿cierto? Y la otra parte baja. Entonces esto no está constante en movimiento porque hay un roce ahí.
ese roce hace que puedan pasar meses, años sin movimiento, pero la energía se está acumulando hasta que llega un momento que eso cede, ¿ya? Hay una falla, ¿cierto?, frente a Santiago, que es la falla de San Ramón, perdón, falla de San Ramón por el cerro ese. Este cerro se llama Cerro San Ramón, que es la cumbre más alta mirada desde Santiago, tiene 3.249 metros de altura, eh, y hay muchas construcciones clave acá en esta zona, como por ejemplo el campo del Adolfo Ibáñez, el estadio San Carlos de Apoquindo, pero lo más malo, digamos, es el reactor nuclear que hay ahí, ¿cierto?, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Entonces, sería bien fregado que hubiera un sismo grado 7 en esa zona. Y estos serían sismos superficiales, porque no estamos hablando de la placa de Nazca. Eso provoca un sismo, por ejemplo, ¿ya? Ese corrimiento, uno dice, ¡oh, tremenda cosa! No es tanto, porque todo eso que está ahí es prácticamente tierra suelta, no es rocosa. Entonces, claro, nosotros construimos sobre tierra suelta, que no es roca, y obviamente los movimientos pueden ser muy bruscos, incluso por razones de acumulación de agua. Ahí también se ven otras fallas más pequeñas, ¿cierto? Estas son fallas mucho más pequeñas, esta es una calle, y ahí uno puede ver que esto que está acá continuaba acá, ¿se dan cuenta? Ahí se ve la continuidad, estas rocas que están ahí continuaban acá, y así puede ver cómo se ha ido moviendo esto. Esta parte blanca, miren, está acá. Por lo tanto, esta parte ha estado bajando y esta parte ha estado subiendo. Y ahí hay otras fallas más, ¿ya? Son fallas mucho más chicas, por supuesto, que las que estábamos viendo, pero también existen, ¿ya? O sea, aparte de las fallas grandes que hay en los continentes, también hay fallas menores. Por lo tanto, si yo construyo una casa justo abajo de esta falla, lo más probable es que se me parta en dos la casa cuando haya un movimiento. Ahí también se ve lo que produjo una falla. La falla obviamente está en la roca. Aquí esto no es roca, ¿cierto? Es tierra, suelo. Pero la falla está bajo esta capa de suelo que debe tener 1,5 metros, 2 metros de profundidad, y como se mueve y se corta la falla de esta forma, más o menos, pero en superficie, tiende a ocurrir esto en el suelo, ¿sí? Entonces se produce esto, una separación, un, cor un corte del muro, un corte del camino, no sé si van entendiendo. Entonces esto que está acá no es roca, pero como está sobre la roca que se movió, ocurre esto en superficie. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. La falla de San Andrés, como usted dice, es la falla más catastrófica, así como a nivel global, ¿o no? Es decir, se piensa que todavía no ocurre un temblor grande en esa zona, que debiera ocurrir. No ocurrió todavía. El último temblor grande que hubo fue el de San Francisco en 1905, por ahí. Y eso todavía no ocurre, se ha ido acumulando mucha energía y todavía no se produce el gran terremoto, the Great One que están esperando ellos, the Great One. Entonces, pero podría ser frente a San Francisco, podría ser frente a Los Ángeles, podría ser incluso más arriba, cerca de Canadá. Sí, porque tal como usted explicaba, eso conlleva a hartas ciudades, que sea... Están todas conectadas, pues. Sí, exacto. Eso. Sí, pues, todavía no ocurre el grande que se espera, como tampoco ha ocurrido el grande que se espera en el norte, ¿ya? Porque el Profe, 8,4 que ocurrió en Iquique no es el grande que se espera. Dígame. un compañero le pregunta si en Santiago también hay una falla en los comentarios. Sí, pues sí la mostré por la del San Ramón, la falla de San Ramón. La mostré en el dibujo anterior. Seguramente llegó tarde el compañero, no la escuchó. Bueno, nosotros somos el tercer planeta del sistema solar, ¿cierto? Sabemos que es un planeta bastante único por lo que hemos comentado. Los que han llegado tarde, vean el video que va a quedar grabado, por favor.
para que entiendan todo lo que estamos hablando. Cada uno de estos planetas, sabemos que ahí está todo, lo mostraron, no está a escala esto obviamente, pues, esa imagen. El sistema solar es muy amplio, los planetas están muy separados, pero más o menos ahí podemos ver los tamaños que tampoco están a escala, porque la Tierra es mucho más chico de lo que aparece ahí frente al Sol. Pero nuestro planeta es un planeta privilegiado por nuestra atmósfera, por nuestro campo magnético, como les decía, que hace tener una temperatura media de más o menos 15 grados Celsius, pero cuando hablamos de temperatura media hay que entender que en este momento estamos en invierno en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte se están asando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las temperaturas más altas en el planeta son de 50 a 51 grados Celsius. En Arizona, en el desierto de México, en el desierto de Estados Unidos. Toda esa zona de Arizona, que fue México y ahora alguna parte de Estados Unidos, es la zona más calurosa del planeta. No significa que sea el desierto más seco, ojo, no confundan la temperatura máxima con lo que sea algo más seco. Por ejemplo, la temperatura máxima en Chile, ¿dónde creen que es? ¿Alguien sabe? ¿Cuál ha sido la máxima en Chile registrada? ¿Dónde creen que fue? Aquí, norte. aquí en Chile, ¿cierto? En la parte norte. El norte de Chile En debería el ser. norte. Sí, en el norte, yo creo. En Arica. No, pues no es así. La En el, temperatura más alta en Chile siempre es en la octava región. En la octava región, para que ustedes sepan, cerca de Concepción. En Angol, en un lugar que se llama, pues se me olvidó el nombre en este momento, un nombre corto, pero está, por ahí está cerca de Angol. Angol es lo más cercano al punto a donde se ha registrado siempre la temperatura más alta en Chile. Por ejemplo, que en este momento es de 43 grados, había alcanzado 42,6 hasta hace 50 años atrás, pero el año pasado o el año antes pasado se superó y llegó a 43. Es un sector que está cerca de Concepción, cerca de Angol, no me acuerdo el nombre en este momento, pero ese es el sector donde está la temperatura más alta en Chile, no es ni San Felipe, no es ni Los Andes. Por ejemplo, aquí en Olmué han habido 40 grados, el 2013, si no me equivoco, o 2015 hicieron 40 grados en Olmué, y acá en Limache, donde vivo yo, hicieron 38, que es alto, obviamente. Pero en España, en Málaga, en Andalucía, todos los veranos hay 43 y más grados, ¿ya? Entonces, como les digo, en Arizona, en esos desiertos que están ahí en esa zona, se alcanzan hasta 50 grados Celsius, se ha alcanzado. Aquí en Chile, 43 nomás. Es terrible andar a esa temperatura. Piensen ustedes que la temperatura del cuerpo nuestro es 36, más el sol, y a 43 grados, piensen ustedes que esos 43 grados están medidos a la sombra. Es horrible, tú te puedes morir, porque en vez de botar calor, estás ganando calor. Es complejo el tema. Yo no puedo ver el chat, chico, cuando lo estoy haciendo la clase, porque el chat no lo tengo abierto. Estoy viendo el PPT. Así que les recomiendo que me hablen mejor, si quieren hacerme alguna pregunta. Bueno, el relieve actual de la Tierra es el resultado de un largo proceso, ¿cierto? Según la teoría de la tectónica de placas, la litósfera, o sea, la corteza terrestre, está dividida en diversas placas tectónicas que se desplazan lentamente, lo que provoca que la superficie terrestre esté en un continuo cambio. Eso es la teoría de la deriva continental. Al principio, cuando alguien se dio cuenta de esto, lo trataron de loco prácticamente, pero basta ver el mapa mundi, ¿cierto?, para darse cuenta que los trozos, los continentes están claramente, son como parte de un gran puzzle, ¿cierto? Bueno, alguien se dio cuenta de eso y cuando lo trataron de loco prácticamente. Bueno, después con el tiempo se pudo ver que capas que separaban, por ejemplo, África, son las mismas placas y capas que llegan al Brasil, a Brasil. Se ve que hubo una separación, es decir, está más archicomprobado que al principio era un solo continente, ¿cierto? Y que se fueron separando producto de estos movimientos tectónicos de las placas.
Ahí se ve lo que les decía, ¿cierto? Chile correspondería a esta zona donde estoy mostrando el mouse. Eso correspondería a Chile más o menos. Y esta es la zona de subducción, donde está entrando la placa de Nazca, ¿cierto? Bajo la placa sudamericana. Entonces, por eso siempre tenemos sismo en esta zona. Y también tenemos volcanismo. El volcanismo es producto del roce, ¿cierto?, de las placas, se va fundiendo esta zona y la lava a gran presión tiene que escapar por algún lado. Entonces tiende a escapar por los lugares más frágiles y ahí es donde se forman los volcanes. Los volcanes generalmente están como en medio de la cordillera de los Andes, si ustedes se dan cuenta. Pero antes hubieron volcanes más cerca. Hubieron volcanes, por ejemplo, el Manquehue es un volcán antiguo, el San Cristóbal es un volcán antiguo en Santiago, el Santa Lucía es un volcán antiguo, pero ya está cortado la chimenea volcánica, así que no hay ningún peligro actual. Esa chimenea ya se cortó, porque como siguió avanzando esto, y esto se mantiene fijo, estas chimeneas se cortaron, ¿ya? Entonces son volcanes extintos, el Manquehue, el San Cristóbal y el Santa Lucía, pero por la roca que encontramos ahí nos damos cuenta que es de origen magmático y claramente era un volcán. Esa es la dorsal oceánica, o ridge, Oceanic Ridge que les mostré antes. Entonces de ahí nace esta placa y de aquí mismo nace esta otra placa, ¿ven? Esa es la dorsal oceánica, donde nace esta placa, que sería en este caso en la placa de Nazca, y esta sería la sudamericana, que está quieta ahí. Entonces esta es la que se está introduciendo, y esa es la zona de subducción. También se llama zona de fronteras convergentes. Aquí se llaman fronteras divergentes, porque una va hacia allá, otra hacia acá. Y estas son las corrientes de convección que están constantemente bajo, ¿cierto?, la corteza terrestre, en el manto superior. Todo esto se está moviendo ya a una temperatura muy alta. Entonces se podría decir que el planeta está vivo, entre comillas, ¿cierto? Está vivo y está en continuo movimiento, está en continua evolución, no está quieto el planeta. Entonces cuando hay un terremoto simplemente nos recuerda que estamos bajo unas islas sobre magma, porque las cortezas terrestres vienen a ser como grandes islas de 30, 40 kilómetros, 50 kilómetros de profundidad, pero bajo eso hay un magma que está en continuo movimiento. ¿Ya? Estas son las zonas de movimiento, ¿cierto?, o corrientes de convección, y eso hace que las placas se vayan moviendo. Y así como nacen las cordilleras también. Por ejemplo, la Polinesia nació de esta forma, todo lo que es la Polinesia, que está formado por puros volcanes que se formaron en una zona similar a esta. Ahí hay un acercamiento de algo que si bien no es Chile, pero es el mismo proceso. Esta es la zona de subducción que le acabo de mostrar antes. Vendría siendo esta zona. Si yo le hago un zoom a esta zona, fronteras convergentes, vendría siendo esto, ¿ya? Entonces la parte más profunda de Chile está justo frente a la Concagua, de la Concagua el punto más alto, pero justo frente a la Concagua está el talud más profundo también, ¿ya? Entonces, donde más se ha metido la corteza, también es donde más ha subido, ¿cierto?, la placa sudamericana, producto de esta introducción que se produce, ¿eh? Como esta placa está penetrando y la otra está ahí oponiéndose a ese movimiento. Entonces por eso se levanta todo esto, ¿cierto? Es como una rugosidad producto del choque de placas. Por un lado esta va entrando y esta está quieta ahí, pero a veces se acumula energía y no hay movimiento. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Valparaíso, porque desde el año 85 que no tiembla fuerte. Por lo tanto, aquí se ha acumulado, calculan ustedes, 5 centímetros más o menos de que se estaba acumulando, ¿cierto?, por año, de que no se ha movido la Tierra, y eso con 5 centímetros por 35 años. Estamos hablando que más de 1 metro debería moverse, la placa, casi 2 metros debería introducirse la placa en el próximo terremoto. Y eso obviamente va a provocar un pencazo más o menos. Entonces está la fosa oceánica, y ahí está la zona de rugosidad, producto de este continuo ejercicio de penetración, ¿cierto?, bajo la placa sudamericana. Y así este mismo roce va provocando fusión, ¿cierto?, de las rocas,
y ese magma tiende a subir, ¿cierto? Por la presión que hay aquí abajo, tiende a subir para escapar. Y así es como se forman los volcanes, ¿ya? Entonces lo que vendría siendo el San Cristóbal y el Manquehue serían como zonas como esa, ¿ves? Que fueron magma, pero están enfriadas ahora. Se cortaron las chimeneas volcánicas, se cortaron. Aquí están mostrando algo que nunca fue una chimenea volcánica, pero sí fue un magma. Pero ya no hay conexión con el magma donde se forma, ¿se dan cuenta? Este se formó al principio, hoy en día está por acá formándose, que vendría siendo el centro de la cordillera de los Andes, más o menos. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta es la placa bajo el mar y esta es la placa sudamericana. Este es el grosor. En la parte más ancha deben tener unos 70 kilómetros y acá la corteza oceánica debe tener unos 30 kilómetros más o menos. Es menor, más, porque el mismo mar es parte, se podría decir, esa presión enorme que ejerce el mar hace que sea más pequeña, más delgada la corteza bajo el mar. El globo terráqueo, ¿cierto?, es la manera más exacta de representar la Tierra. Por esta razón, los cartógrafos utilizan distintos sistemas matemáticos denominados proyecciones, ¿cierto?, que son verdaderas redes de meridianos y paralelos dibujadas sobre una superficie. ¿Para qué? Para poder tener un mapa mundi, ¿cierto? Entonces, a través de los meridianos y los paralelos podemos ver la Tierra como un plano, pero realmente ustedes saben que no es un plano, que es lo que envuelve, ¿cierto?, una esfera. Entonces, para poder trasladar esa realidad esférica a una superficie plana. Y así generamos los mapas. La atmósfera de la Tierra. La capa exterior de la Tierra es gaseosa, como todos saben, ¿cierto? Y es parte constituyente del planeta. Les decía que cuando uno mira a Júpiter, ¿cierto?, lo que uno está viendo realmente es su atmósfera. De hecho, como ojo que se ve en el primer tercio bajo del planeta cuando uno lo mira, no es un ojo, es un tremendo huracán que lleva cientos de años ahí. De hecho, no hay fotos en donde no aparezca ese ojo que aparentemente es un ojo, pero es un huracán que está ahí constantemente en movimiento. Entonces, todos los colores que vemos es la atmósfera de Júpiter. Entonces, la capa exterior de nuestro planeta también es gaseosa, de composición y densidad es muy distinta dependiendo a qué altura geográfica estamos, ¿cierto? Pero en esa zona, ¿cierto?, donde está la atmósfera, es justamente donde se desarrolla la vida. O sea, es clave en el planeta, ¿cierto? Desde el punto de vista biológico, de la biota, es clave la atmósfera, es clave la superficie del planeta, o sea, la corteza terrestre. Y los mares. ¿Para qué? Para la vida. Justamente como la atmósfera está cerca de la superficie, es la que provoca la erosión, ¿cierto? Los cambios fluviales, los cambios que provocan por erosión los glaciares, por ejemplo, los aluviones, las lluvias, los ríos, todo eso está de alguna forma dominado, ¿cierto?, por los cambios que sufre la atmósfera, que producen los cambios climáticos, ¿cierto? Partes de la atmósfera. Ahí podemos ver todas las partes de la atmósfera, ¿cierto? La superficie, como letra S aparece. Tenemos la troposfera, que es donde vivimos nosotros, hasta los 16 kilómetros. Después sigue la estratosfera, hasta los 50 kilómetros. Después, entre los 50 y los 85 kilómetros, tenemos la mesósfera. Y finalmente tenemos la ionosfera sobre los 85 kilómetros. Y sobre los 500 kilómetros ya hablamos que estamos fuera del planeta prácticamente. Exósfera. Todo lo demás es parte del planeta, la ionosfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera, ¿ya? En las partes más altas de la troposfera, sobre los 6.000 metros, sobre los 6 kilómetros, ya encontramos temperaturas bajas, 20, 30 grados bajo cero, ¿ya? Después de la capa de ozono, nuevamente suben las temperaturas. Composición de la atmósfera. Cerca de la superficie terrestre, la atmósfera seca, sin vapor de agua, está compuesta por un 99% de su volumen en nitrógeno.
eso es sin considerar el agua, pero que corresponde a un 78%, el oxígeno a un 20,9%, y el 1% restante, principalmente argón y los demás gases, ¿cierto? Tenemos un argón que tiene una concentración de prácticamente un 1%, 0,93, después le sigue el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, que es clave, ¿cierto?, para la vida, el CO2. Les decía que las plantas durante el día utilizan ese carbono que está en el CO2 lo utilizan a través del proceso de fotosíntesis y liberan oxígeno, pero el carbono lo retienen y es parte de su masa orgánica. La biomasa de las plantas es fundamentalmente carbono, justamente por ese proceso químico llamado fotosíntesis, ¿cierto?, en donde se toma el CO2 y se libera el oxígeno, y a su vez la planta, ¿cierto?, transforma esa energía solar en azúcares para su crecimiento. Y después le siguen otros gases en menor escala, ¿cierto?, como los gases nobles, como el neón, el helio, con concentraciones aún menores, ¿ya? Entonces los principales gases son el nitrógeno, oxígeno, el argón casi en un 1%, y después le sigue el CO2. Ya, chiquillos, hoy día, hasta acá lo vamos a dejar hoy día. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, me quedó todo claro. Ya, chiquillos, entonces lo dejamos hasta acá nomás. Ya, tenemos más clases con usted, profe, hasta la Sí, próxima profe, semana. esa era mi duda. Se supone, ya a ver, veamos el tiro ese tema del horario.